Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperamos, verdad, que se encuentren muy bien en sus hogares, en donde quiera que nos estén escuchando. Y pues bueno, estamos de vuelta aquí para concluir este tema que hemos estado desarrollando durante ya 2 episodios. Este es el tercero y último, hablando del tema de la posmodernidad. Pues está conmigo, como siempre, Noé. Hola a todos, gracias por escucharnos y pues como siempre digo, es un privilegio poder estar aquí. Y pues de la misma manera está con nosotros Omar, que desde el principio ha estado acompañándonos para desarrollar este tema de posmodernidad. Hola, Omar. Pues bueno, hola a todos, muchas gracias nuevamente, ya como en casa me siento. Perfecto, ese era el objetivo también, ¿no? Bueno, cabe señalar que hemos tenido más actividades, ¿no? Desde antes. Sí. No es que nos conozcamos apenas, ya lo comentamos, nos conocemos desde hace muchos años. Y pues bueno, creo que coincidimos en la mayoría de los puntos, si no es que prácticamente en todos, ¿no? Dentro de esta visión pues cristiana, ¿no? Hemos crecido también en el aspecto cristiano desde hace mucho tiempo y pues compartimos la misma fe, compartimos la mayoría de los puntos de vista, ¿no? Cruciales para todo esto son los mismos. Entonces pues bueno, estamos aquí dentro de lo que permite esta situación que estamos viviendo de pandemia, de crisis sanitaria, pues estamos aquí haciéndolo, obviamente con sus respectivas restricciones. No nos están viendo, pero bueno, hemos tenido el cuidado, como siempre, de tener esas medidas, ¿no? Preventivas, ¿no? Sí, ¿no? Esperemos que esto, pues bueno, hace unos momentos comentábamos un poquito acerca de esto. Nada más de cómo estamos viviendo y cómo la iglesia vive esta situación, ¿no? Y pues es bien interesante, ¿no? Sí. Creo que aquí en Zumpango la verdad es que están dentro de la emergencia, pues creo que no sé cómo estén viviendo esta situación aquí. Pues bueno, como en el Estado de México sigue semáforo rojo, también aquí está creciendo, pero en porcentaje de la población de Zumpango, pues si comparamos números puede ser menor al de la Ciudad de México, ¿no? O al de la zona metropolitana. Pero pues hay un poco de todo, gente que sí está tomando las medidas, gente que no obedece, que está saliendo, viviendo, que piensa que no pasa nada, que no me voy a enfermar. Pero creo que en general ya Zumpango se le considera parte de la zona metropolitana. Sí, claro. Entonces ya todo lo que acontece en esos municipios de la zona metropolitana también llega aquí ya. Sí, digo, es claro cómo ha ido creciendo, ¿no? La mancha urbana en los últimos años. Uno que, por ejemplo, hemos vivido siempre en la ciudad y normalmente veníamos para acá a Zumpango, pues antes todavía se veía un poquito más ese distanciamiento, ¿no? Entre Zumpango o todas las localidades circundantes al área centro, por así decirlo, pero hoy por hoy realmente ya no es así. Tan así que quieren hacer un aeropuerto aquí en Santa Lucía, ¿no? Ya vamos a tener nuestro aeropuerto internacional. Sí, con todo, ¿no? Con todo. Entonces, pues bueno, realmente se considera lo mismo, ¿no? Es comercial, ¿eh? No. Va a pasar a otro nivel, Zumpango. ¿Y queremos hablarles del partido? No es cierto. No, y fíjense, yo aquí tengo una anécdota con Oli. Ay, si la quieres editar o borrar. No, la voy a dejar, sí. El día de mi boda, le tocó hacer una comisión muy difícil. A ver, no sé, nos platicas qué tocó. Híjole, me tocó hacer algo que pues, sí me complica hasta la fecha todavía. Todo lo que tenga que ver con fluidos sanguíneos de cualquier cuerpo que sea, me cuesta mucho trabajo. Y sí, esa vez nos estuvimos ayudando en la preparación de la comida para la boda de Omar. Y pues yo decía, bueno, la preparación me imagino que es moverle a la olla nada más, ¿no? O pásame esto de la alacena. Como buen pueblo, pues hicimos lo tradicional. Sí, desde ir a seleccionar al animal, cargarlo, bueno, obviamente pues sacrificarlo ahí, a los dioses, no, atraparlo. No, la verdad es que luchar contra la fuerza que tiene un animal de esos está bueno. Y bueno, prepararlo en todo el sentido de la palabra, que es pues sí, no quiero ser muy descriptivo. Hacer todo el proceso, ¿no?
Pero sí, fue una experiencia ahí que siempre nos recordamos cuando vienes para que platicamos ahí en su casa, prepararlo todo desde el principio, ¿no? Desde todo, Bueno, ya quedará como anécdota aquí en el podcast para posteriores momentos. La verdad es que te venía platicando que, creo que no te lo dije, lo pensé nada más, que tengo muchas experiencias aquí en este lugar. Aquí viven mis abuelos y pues tengo muchas experiencias aquí que hice en mi juventud más temprana. Algunas buenas, otras no tanto. Algunos accidentes por ahí que también tuvimos en los terrenos circundantes a la casa de mi abuelita, pero sí, la verdad es que siempre es un gusto, la verdad, venir para acá, pues a ver a la familia, a ver a todos, a los amigos. Siempre es un gusto. Muy bien. Pues bueno, vamos ahora sí ya a entrar en esta parte, en esta recta final de este tema que hemos estado desarrollando, ¿no? Uh-huh. A modo de resumen, Noé, no sé si quieras pues comentar algo. Nosotros iniciamos estos episodios, yo inicié comentando justamente unos versos que estaban en Efesios, capítulo 6, versículo 10, y hablaba justamente de mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, ¿no? Algo que comenté también en ese episodio y que comentamos desde que platicamos con nuestro amigo Yerli, es justamente cómo hay toda una estrategia en lo que conocemos como las falacias lógicas de presentar pues como verdades cosas que no lo son, ¿no? Que están basadas en argumentos sofísticos o más bien falaces, ¿no? Y al momento de poder analizar, como hemos venido haciendo este tema de la posmodernidad, pues podemos encontrar que hay muchas trampas ideológicas detrás de este sistema de pensamiento, ¿no? Un sistema retórico que está basado en falacias. Nosotros como creyentes pues sabemos que detrás de todo esto siempre está el gran retórico, ¿no? El príncipe del mundo, ¿no? Porque así, el padre de la mentira. Sí, ¿no? Así se le conoce. Y bueno, al hacer este análisis primeramente de lo que es la modernidad y de cómo a partir de esto surge el posmodernismo como una deconstrucción de esta modernidad, pues ahora creo que podemos nosotros hacer una deconstrucción de esa deconstrucción, es decir, una crítica con respecto a los postulados de la posmodernidad, ¿no? Y para hacerlo de modo un poco más sistemático, aunque ya lo comentamos en el episodio anterior como en comentarios sueltos, podemos ver las críticas principales que hay a esta condición posmoderna, que hay diferentes fuentes, ¿no? que podríamos mencionar, pero bueno, para hacerlo de modo sistemático y que fueron algunas de las cosas que comentamos, lo primero que mencionamos es que hay una excesiva deconstrucción irracional y sentimental o emotiva con respecto a los grandes relatos de la modernidad. Entonces pasa a ser una crítica pues poco racional, donde lo que se busca es negar totalmente lo que la modernidad decía. Eso es evidentemente, como podemos ver por cuestión lógica, pues un mal ejercicio de crítica, ¿no? Porque una crítica en realidad también reconoce las cosas buenas que hay dentro de algún sistema y lo que intenta deconstruir pues sería lo negativo, ¿no? En esa búsqueda de lo que llaman destotalización, se establece otro sistema de fundamentalismos, que es básicamente lo que decíamos, ¿no? En esa idea de que tienes que deconstruir lo que dice el otro, entonces yo establezco mi forma de pensar como si esta fuera la verdad. Entonces, a final de cuentas, eso se vuelve en yo establecer mi verdad por sobre la verdad de otros, en el ejercicio o en la trampa retórica del respeto a la diversidad, ¿no? Que ya dijimos que a final de cuentas es una incongruencia, porque el primer intolerante a la diversidad pues son los que piensan de esta forma, ¿no? Y no aceptan que otras personas como nosotros, ¿no? Yo lo puedo decir así, pues pensemos de forma distinta, ¿no? Creo que todos aquí hemos sido, no sé si les ha pasado, pero en algún momento he sido acusado de machista, sí, claro, de distintas cosas, de intolerante, homofóbico, cuando en realidad pues lo que uno puede ver es que es muy criticable esta condición posmoderna por esto que hemos estado diciendo, ¿no? Otra cosa que es muy criticable es la exaltación excesiva de la víctima del sistema, ¿no? Hemos dicho, no negamos que hay una cierta verdad en que hay cierta opresión, en que hay machismo, ¿no? En que hay un abuso del hombre a la mujer, hablando históricamente en ciertas etapas, en que hubo racismo, ¿no? Pero
esto tampoco es razón para entonces exaltar al grupo victimizado y ponerlo pues como los grandes libertadores de la historia o como los buenos y a los otros como los abanderados del mal, ¿no? En este caso pues sería el varón, ¿no? El hombre blanco, el rico, ¿no? El que tiene el poder y contra el cristianismo, ¿no? Es una destotalización inmoderada y una excesiva exaltación a la víctima del sistema y la negación de las grandes verdades, ¿no? Otra cosa muy criticable de la condición posmoderna es que dice que no existe la verdad absoluta y eso nos lleva a contradicciones muy obvias. Porque están absolutamente seguros de eso. Así es, esa es la primera contradicción, ¿no? Ellos afirman como verdad absoluta que no existe la verdad absoluta, sí. Entonces ya desde un principio es criticable su postura, ¿no? No pasaste la primera pregunta, ajá, no puedes continuar. Ya desde ahí ya tú mismo te autodestruiste, claro. ¿No? Podemos ver que la verdad no es una opinión, ¿no? Sino que tu opinión puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? No toda opinión es válida, tiene que estar fundada en la realidad, en la lógica y tiene que tener una consistencia. Sí, tiene que ser juzgada. Claro. También otra cuestión criticable es el narcisismo de tu verdad. Es decir, yo creo que mi verdad pues es la que es, o sea, y los demás tienen que adaptarse a esa verdad que yo creo, porque si no, ellos son unos intolerantes, ¿no? Lo mismo que habíamos dicho, ¿no? Otra crítica que tiene esta condición posmoderna es la dictadura del relativismo, como bien nos mencionaba Omar, donde se ha impuesto esa idea de que la razón, el pensamiento, el entendimiento, está incapacitado para acceder a la verdad. No, eso es muy grave, ¿no? Porque entonces la exaltación aquí es la entronización del sentimentalismo, ¿no? Entonces uno piensa que la verdad se tiene que ajustar a lo que yo siento. Y ni siquiera necesitamos hacer una argumentación contra eso, ¿no? Creo que es empíricamente obvio que lo que yo siento o lo que yo pienso no necesariamente es la verdad, ¿no? No el hecho, pues ponemos los ejemplos de los transespecie, ¿no? Que es como la reducción al absurdo, ¿no? El hecho de que yo me sienta perro no me hace perro, ¿no? Es una cuestión que hay un determinismo biológico establecido y esa negación de esa verdad nos lleva a reconocer absurdos. Vemos que hay otra de las... Implica un retroceso más que un avance, ¿no? Se llaman progresistas. Claro, pero o sea, analizándolo así, realmente es un retroceso, es como negar todo lo que durante años se desarrolló, como una publicación que tú hacías, ¿no? De que tanto desarrollo tecnológico para que tú tuvieras internet, que alguien pusiera que la Tierra es plana. Así es, sí. Es así de absurdo. Es que en serio es absurdo y es risible por eso, es que es risible, da risa, pero es que es así. Sí, es una entronización, como digo, del sentimentalismo y de la relativización, cuando además hay verdades obvias que se están negando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso creo que va contra nuestra misma condición humana, ¿no? De poder percibir algunos aspectos de la verdad. Como hemos dicho en otros programas, no conocemos la totalidad de la realidad o de la verdad, pero eso no implica que no podamos conocer cosas esenciales de la verdad, ¿no? Y de verdades desde científicas, filosóficas y de todo tipo, ¿no? Otra de las críticas que recibe la posmodernidad, que también hemos comentado, es que las construcciones culturales se hacen al gusto del consumidor. Es decir que entonces, y le ponía ese ejemplo a Oli cuando veníamos en camino, ¿no? Que es una trampa muy interesante, ¿no? Que a nosotros de repente se nos hace muy obvio, ¿no? Porque las podemos ver y tú dices, ¿cómo no logran ver que lo que les están vendiendo es lo que ellos quieren, pero lo están vendiendo pues porque justamente lo que ellos quieren es que compren, ¿no? Sí, es decir, la postura es, ok, yo me siento perro, ¿no? El mismo ejemplo, ¿no? Y entonces las construcciones culturales lo que dicen es, bueno, este se siente perro, pues hay que venderle croquetas, ¿no? Y entonces, eres perro, te vendo croquetas, pues y págale, ¿no? Es decir, hay también toda una cultura del consumo, de la construcción de mercadotecnia, de ventas, de todo esto, al gusto del consumidor. Entonces, tú vas a encontrar productos para los que se sienten perros, para los que se sienten hombres siendo mujeres o para el que se siente cualquier cosa, ¿no? Y a final de cuentas, si tú te pones a analizar eso, pues lo que te están haciendo es, en realidad, vendiendo lo que tú quieres escuchar
Ni les interesa tu postura y lo que les importa en realidad pues, es vender. Y si esto lo trasladamos a la cuestión política, que también es otra cosa que platicábamos, pues también, digo, en realidad las posiciones, los partidos políticos, uno puede perfectamente ver que en realidad no están interesados en la ideología o en las personas. Lo que están interesados es en darles lo que ellos creen que necesitan para obtener un voto. Y obviamente ese voto los va a llevar a una posición de poder y de beneficio para ellos, ¿no? Son cosas muy interesantes que de repente uno no entiende cómo no logran ver los demás, ¿no? Y además, obviamente, por esto viene lo que se llama la corrección política, ¿no? Que es que como mi mejor consumidor en este momento es el feminismo, por ejemplo, entonces desde la política yo establezco políticas a favor del feminismo y entonces yo me gano, por ejemplo, sus votos, ¿no? Todo esto no es una crítica que estoy haciendo yo, quiero aclararlo, está basada en diferentes autores, referencias bibliográficas, estudios, investigaciones, que pues podremos dejar en la descripción en algún momento para que los demás lo puedan revisar. Y finalmente, otra de las críticas que tiene esta condición posmoderna es que genera una fragmentación social. Lo que decíamos del neomarxismo cultural es que divide a la sociedad y además divide de manera generalizada, lo cual es otro error. En las falacias hay una falacia que se llama la falacia de la generalización, que entonces divide a la sociedad en dos grupos, que básicamente es opresor y oprimido, y son grandes grupos, ¿no? Hombre, mujer, ricos, pobres, morenos, claro, blancos con negros, todos estos discursos que hemos escuchado constantemente y que al final de cuentas son falaces, ¿no? Porque como decía Oliker, no es ni siquiera tu condición capitalista comunista, por ejemplo, hablando de economía, ¿no? De posturas políticas económicas. No es eso en realidad lo que fracasa es lo que hay en el corazón de la persona, independientemente de a qué grupo pertenezca, ¿no? ¿A qué organización? A qué tribu social, le voy a decir así, ¿no? Sí. Y bueno, justamente estas críticas son críticas muy importantes que creo que hay que considerar. Y parte de lo que decía de Efesios, de estar preparados para no aceptar estas estrategias del diablo, es que justamente podamos ver pues todo esto, ¿no? Y que es muy criticable y que de hecho, como comentario adicional, son críticas que ni siquiera estoy haciendo o tomando desde nuestra cosmovisión cristiana, ¿no? Que también obviamente están respaldadas por una fundamentación bíblica, ¿no? Pero son críticas que aún la misma sociedad, en sus minorías de pensadores que existen ahora, pues han podido ver, ¿no? Y han podido refutar de manera general, vamos a decirlo. O sea, desde la ciencia y desde la razón, todas estas críticas están fundadas pues en esas disciplinas, ¿no? Entonces podemos ver que la posmodernidad atenta pues contra toda verdad, ¿no? Verdad racional, verdad lógica, verdad científica y obviamente pues la más importante que es la verdad absoluta de nuestra fe, ¿no? La verdad espiritual, ¿no? Y algo que recuerdo acerca de comentabas el pasaje de Efesios 6 de la armadura, que se me hizo muy interesante cuando teníamos la oportunidad de platicarlo con los jóvenes en la congregación, era que no es casualidad que Pablo, haciendo esa analogía con una armadura pues romana, que en ese entonces era la que describe, el primer punto que dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es lo principal, es con lo que empieza, ¿no? Estad ceñidos con vuestros lomos con la verdad. ¿No? Como ese, pues lo que hemos estado hablando durante todos estos, y no nada más este podcast, sino estas series de podcast, en donde la verdad debe ser como lo medular de todo, ¿no? Esa verdad, aquí sí hacemos una exaltación a la verdad. Así es. No a mi verdad, es nuestro eslogan de final de cada podcast, ¿no? No a mi verdad, no a mis sentimientos, sino a la verdad. Claro. Aunque como dice el dicho, muchas veces la verdad no peca, pero bien que incomoda. Sí, no, y de hecho también justamente eso que acabas de citar es justamente la postura posmoderna es al revés, ¿no? O sea, claro. La verdad es lo que se me hace cómodo, no lo Exacto. que me incomoda, ¿no? Exacto.
Y bueno, muchas veces la verdad no nos agrada bastante, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente, si ustedes me permiten, ya para dar pie a esta última charla, a este último momento, y que pues Omar nos ayude aquí en esta parte de fundamentación y apología cristiana, quiero compartirles esto que es como mi tesis, ¿no? Con respecto a todos estos temas que hemos ¿Ya no vas a volver a hablar? que estamos comentando. Y a partir de aquí prometo guardar más silencio y escuchar. Porque bueno, ya me acusaron de en todos estos episodios de estar abarcando. No, pues digo, nos invitaste a tu podcast. No, digo, está bien. Es un tema que me apasiona mucho, pero bueno, está bien, ya voy a leer esto y Ya concluye. lo pongo sobre la mesa y me dan sus comentarios, ¿no? Bueno, yo lo que ponía dentro de mis reflexiones es lo siguiente. El error de la modernidad es que, aunque aceptaba la existencia de grandes verdades, como son la ciencia y la razón, por ejemplo, las desvinculó de la fe en Dios, lo que ya explicaba al principio y de lo que trata esta película, ¿no? Que les comentaba. Llevando esto al hecho de un fracaso, ya que las grandes verdades no se pueden independizar de la verdad absoluta y de su creador y de su autoridad, que es pues nuestro Dios, ¿no? Y Cristo Jesús. Ahora, a partir de eso viene una crítica de la posmodernidad. El error de la posmodernidad es que ante el fracaso de la modernidad, lo que se hizo fue desconfiar y antagonizar contra esas grandes verdades que postulaba la modernidad y que aceptaba, y que por sí mismas no son falsas, ¿no? Es decir, no logra entender el posmoderno que el fracaso de la modernidad no se debe a que no sean reales estas verdades, porque lo son, sino a que las independizó por completo de la fe, no viendo o no teniendo una postura de compatibilidad entre todas estas. El cristiano, para mí, y esa es la parte en donde entramos nosotros como creyentes, tiene la misión de mostrar una cosmovisión completa de lo que es la verdad absoluta a la humanidad, ¿no? A la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, modernidad y posmodernidad fracasan porque se olvidaron el lugar, la importancia y el vínculo que hay con nuestra fe. Y bueno, parte de la filosofía, voy a decirlo así, de este podcast, de la cosmovisión que nosotros tenemos, es justamente mostrar que estas tres, que son, hay más, ¿no? Pero vamos a hablar de las tres grandes verdades, que estas tres conducen a una sola verdad, ¿no? Que es, pues, nuestro Señor Jesús. De acuerdo. Pues bueno, yo quiero, de manera muy general, porque hacer una apologética nos llevaría mucho tiempo. Sí, porque habría que abarcar cada uno de los pasos, ¿no? Ajá. Pero quiero empezar con 2 versículos, creo, importantes. El primero está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, y dice lo siguiente: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esa frase, misterio de la iniquidad, es la que voy a explicar, pero voy a leer todo el verso, dice. Vuelvo a repetir, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien a la presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Esta frase, ya está en acción el misterio de la iniquidad, significa que la obra del anticristo ya está ocurriendo. Para ser más preciso, bueno, cuando hablamos de misterio significa algo que nadie puede descubrir, pero que Dios lo puede revelar. Cuando hablamos de misterio, de iniquidad, es lo oculto, lo escondido, la fuerza fundamental de la cual surge todo el pecado y toda corriente filosófica. Sí, en Efesios justamente dice eso, ¿no? Las fuerzas invisibles o poderes invisibles, ¿no? De lo cual surge todo el pecado. Y yo voy a poner al posmodernismo como una filosofía que totalmente también lleva esta fuerza del misterio de la iniquidad, que lleva este trabajo, o sea... Sí, una fuerza ideológica, sí, ¿no? Son la plataforma, vamos a ver como la plataforma a lo que viene en un futuro. Así es. Y bien interesante que está bien estructurada, ¿eh? Sí, totalmente. La verdad es que es una trampa mortal, casi. Voy a decir algo, espero que no sea esto una, ¿cómo diríamos? Una, locura decirlo, o se me fue ahorita la palabra, una cuestión de debate. No, cuando,
el enemigo es muy inteligente. Sí. Que se puede malinterpretar. Que se puede malinterpretar como una herejía. Herejía, es la palabra, gracias. Sí. Herejía, se me fue, la tenía aquí. Pero el enemigo es muy inteligente. Claro. Y él no se va a presentar en la forma común de terror. No. Él se está presentando en este misterio de iniquidad, en una plataforma, en una corrientes filosóficas, de tal manera que cuando ya venga lo último y se presente aquel hombre de pecado, pues ya va a estar todo plantado. Sí. De ahí me voy al segundo versículo, me quiero saltar a Colosenses 2:8, que dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiero hacer un comentario importante de esta situación. Mira, Pablo escribe en esta carta a Colosenses, el autor es el apóstol Pablo, y él escribe que Pablo escribe contra cualquier filosofía de vida basada solo en ideas humanas. El apóstol Pablo él mismo era un filósofo y muy inteligente, muy dotado. Sí, un hombre muy preparado, ¿no? Totalmente, un hombre muy preparado. Lo puse como filósofo en el sentido que era un hombre muy preparado. Sí, que tenía conocimiento. Conocimiento. Por lo tanto, él no condena la filosofía. Mira, el apóstol Pablo no condena como tal la filosofía o el conocimiento, la ciencia. El entendimiento, la razón, ¿no? Condena más bien las enseñanzas que dan mayor crédito a la humanidad y no a Cristo. Y el posmodernismo totalmente da el crédito al hombre. Claro. Y eso sí se condena. Entonces, al condenarse eso, pues la respuesta es obvia. El posmodernismo es algo antibíblico, es una doctrina humana. Y hasta yo podría decir, llega a ser hasta diabólica. Claro, totalmente. Porque es maligna, ¿no? Es maligna, sí. Entonces, aquí el apóstol Pablo pues nos enseña que vamos a vivir esta y otras más. O sea, no sabemos cuánto tiempo le queda a la humanidad antes de que Cristo venga por su iglesia, pero lo que sí es importante es entender que todas estas filosofías, todas estas corrientes, ya hay una advertencia en la Biblia para nosotros como hijos de Dios. Y de ahí me salto a algo también que es importante, que tú no puedes ser un hijo de Dios, un cristiano, no puedes ser un posmodernista y al mismo tiempo profesar la fe. Nos debemos de dar cuenta que no podemos nosotros hasta cierta manera abrazar el posmodernismo. Un ejemplo, aquí yo quiero leer declaraciones que Jesús ha dicho en su palabra. Y un ejemplo, ¿no? Jesús en su palabra ordena al arrepentimiento. También ha hecho declaraciones el mismo Jesús que debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Y que debemos amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. La pregunta, ¿son estas declaraciones absolutas o relativas? No, son absolutas. Absolutas, sí, claro. Totalmente. La ley de Dios es absoluta. Entonces, contradicen totalmente esta doctrina. Claro, simplemente porque es contradictorio. Sí, es contradictorio. Ahora, quiero, si me permiten seguir, dice, esto significa que no podemos decir que Jesús manda cosas a sus hijos, a sus ovejas, que son relativas, ¿no? Él nos manda cosas absolutas que no pueden ser contradictorias. Así es. Y Jesús dice, yo soy la verdad, separados de mí nada pueden hacer. O sea, son frases, lo que Jesús dice, aquí nos hacemos la pregunta, bueno, Jesús dice, yo soy la verdad, ¿es absoluto o relativo? Absoluto. O sea, para nosotros lo entendemos, la humanidad no lo entiende. Ahí viene otro tema, ¿no? Es el cómo evangelizar, cómo impactar a la gente de hoy, a la humanidad de hoy. Luego dice, separados de mí nada pueden hacer.
Es algo absoluto, pero también aquí entra mucho la libertad, el libre albedrío que Dios ha delegado a la gente para que ellos piensen, sigan lo que ellos crean que es bien para su vida. Algo que también yo veo importante en forma de preguntas, yo lo puse, dice, ¿tienen los cristianos la verdad absoluta y la interpretación correcta de las Escrituras? También la respuesta es sí. Tratándose de lo que la palabra dice, tenemos la verdad absoluta. Entonces, aquí, a manera de conclusión, yo concluyo que un cristiano, un hijo de Dios, debe estar seguro que conoce la verdad y posee la verdad y la interpretación correcta de la Biblia. Porque si desde ahí empezamos a dudar que nuestra fe sea la correcta o no la correcta, y muchos jóvenes, mucha gente está dudando muchas veces si tiene la verdad o no, entonces de ahí debemos de empezar haciéndonos la pregunta a nosotros mismos si tú crees que tienes la verdad absoluta. Si tú me preguntas y yo les pregunto, a lo mejor nosotros respondemos que sí, pero los demás, la iglesia, los demás cristianos responderán de la misma forma. Porque inconsciente y conscientemente abrazamos el posmodernismo. De una u otra manera estamos estamos inmersos en una sociedad fundamentada o basada en esa ideología, ¿no? Sí, entonces aquí todo hijo de Dios, todo cristiano debe de estar bien seguro que posee la verdad absoluta. Y de ahí defender la postura bíblica, no tu verdad, sino la verdad de Dios. Sí, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué? Porque sí, tengo la verdad absoluta. Yo no soy el autor de esa verdad absoluta, exacto, ¿no? Pero sí la tengo, ¿no? Sí la abrazo. Sí. Bueno, ¿por qué? Eso es importante, ¿no? El poder hacer esa apología, ¿no? Esa defensa con el fin de exaltar, como decía hace rato, la verdad que es de Dios, sí, no mi verdad, la verdad que es de Dios. Y pues creo que tiene mucha relación con este dicho que decimos al final: no existe tu verdad ni mi verdad, existe la verdad y nuestra opinión. Si nuestra opinión se apega a esa verdad, entonces nuestra opinión va a ser verdadera. Sí. ¿No? Es una deducción. Sí, es una deducción lógica. Es su eslogan, ¿no? ¿Qué viene siendo? Sí, lo que manejamos al final de cada episodio. Sí, ese es. Aquí quiero dejar unas preguntas abiertas al público. Esas son al público. Okay. ¿Tú conoces la verdad? ¿Estás absolutamente seguro de que la Biblia dice la verdad? ¿Amas la verdad? ¿Vives la verdad? Y si es así, bueno, qué bien. Y si no, es tiempo de reflexionar, es tiempo de analizar si realmente conoces la verdad y estás absolutamente seguro si la Biblia es la verdad, porque vuelvo a repetir, a lo mejor se repetirá, no es mi verdad, no es nuestra verdad, sino es la verdad de Dios. Y en base a eso, contraatacar al posmodernismo. Sí, claro, porque justamente la condición posmoderna es eso, ¿no? Negar la verdad absoluta y entonces perder toda orientación, ¿no? Y al final eso te lleva a un fracaso existencial, porque, a final de cuentas, lo comentamos también, yo pensaba en el episodio pasado, a final de cuentas todas estas ideologías no terminan de convencer en un término existencial profundo, pues el sentido de la vida de las personas, ¿no? Claro. Que participan hasta inconscientemente dentro de estas ideologías, ¿no? Porque no encuentran un sentido. Y si no hay una verdad absoluta, entonces todo está permitido, todo es válido y entonces nada tiene sentido en algún modo, ¿no? Porque todo es relativo. Claro, el argumento moral, ¿no? Sí, y yo me quedé pensando, perdón, había dicho que no iba a hablar, pero... de veras, no, déjame le cierro el canal. No, me quedé pensando ahorita que entonces no era verdad eso, Omar, lo que dijiste. No era verdad. Era una verdad relativa. No. Adelante. Ahorita que decías sobre la verdad, ¿no? Nosotros hicimos o pretendimos hacer una distinción cuando hablamos, por ejemplo, de teología natural, cuando hablamos en el podcast pasado sobre la lógica. Decíamos, no es que creamos que tenemos la totalidad de la verdad de Dios, ¿no? Sin embargo, sí hay una verdad revelada que nos es dada, como tú bien decías, ¿no? Lo que Dios nos revela. Y esa verdad revelada es absoluta. Podemos tener certeza y saber y creer que esa verdad es así. Pero, y creo que esto es fundamental, pero no es nada más una verdad
revelada por pura fe, lo voy a decir así, ¿no? El episodio pasado veíamos que parte del discernimiento y lo que tú decías de conocer la palabra, en algún sentido es cuestionarse de manera racional esto en lo que estamos creyendo. Y si uno lo hace de manera sincera, porque siempre hablamos de esa sinceridad en la búsqueda de la verdad, uno encuentra que entonces, hablando del culto racional al que somos llamados, al escudriñar, a leer la palabra, entonces esa fe, esa verdad, tiene también un fundamento razonable o un fundamento racional, le voy a decir así, un fundamento científico. Y bueno, obviamente hay misterios que se nos escapan de nuestra vista, ¿no? Sin embargo, no es una fe ciega, ¿no? En una verdad que nosotros creemos que es absoluta, sino que es una verdad absoluta consistente en cada una de las áreas que, como vimos en el programa que platicamos con Yerli, consistente en diferentes áreas del conocimiento humano, ¿no? Una fe razonable. Una fe razonable, pero una fe lógica y consistente en distintos puntos, ¿no? Creo que es también una cuestión de deducción lógica, ¿no? La verdad es la verdad en donde sea y como sea, ¿no? Como hemos dicho, es decir, no pierde su carácter de verdadero, aunque pueda ser visto desde distintos puntos de vista y uno pueda percibir distintos matices de esa verdad, la verdad permanece, ¿no? La verdad es inmutable y entonces uno puede conocer diferentes aspectos de esa verdad, pero la verdad ahí está, ¿no? Es uno el que tiene que adaptarse, es uno el que tiene que orientarse sobre esa verdad, que es justamente esas revelaciones, tanto generales, como hablamos en teología natural, como revelaciones especiales que Dios nos da, ¿no? Y que nos aseguran que estamos creyendo en la verdad, ¿no? Así es. Bueno, pues para agregar algo que me parece muy importante dentro de este último contenido ya de este tema, que yo sé o espero que muchos hayan recordado dentro de su acervo cultural bíblico, es un capítulo, un verso que está dentro del libro de Romanos, en capítulo 1, versículo 16. La verdad es que esta parte de la Escritura habla, sabemos que habla al respecto de esta forma de pensar, de esta manera en la que se conduce la sociedad. Y la palabra de Dios es clara, ¿no? Y hace esa advertencia acerca de estas ideologías. Dice, si me permiten, voy a dar lectura a Romanos. Van a ser varios versículos, pero creo que todos tienen relación y todos están conectados. Dice desde el versículo 16, del capítulo 1 de Romanos, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, haciendo esa inclusión, ¿no? A toda la gente que escuche. Sí, por igual, ¿no? Claro, incluso tú que nos estás escuchando, ¿no? También. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hemos utilizado este versículo para muchas para otros temas, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿no? Hemos estado hablando todo este tiempo de ese intercambio, ¿no? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Creo que no necesitamos explicar mucho este versículo. ¿A qué se refiere, no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convenían. Bueno, no, y digo, es muy interesante porque pues, básicamente está describiendo muchas de las características que acabamos de comentar de la condición posmoderna. Siempre decimos, ¿no?, que la Biblia es más vigente que el periódico del día de mañana, ¿no? Eso lo dice por ahí un pastor muy conocido, pero tiene toda la razón, tiene todo el peso, ¿no? Porque esto fue escrito hace ya bastantitos años, entonces 2000 más o menos, para que no se quede ahí en el aire. Cerrar. Y pues está describiendo nuestra sociedad actual, ¿no? Sí. Eso obviamente no había manera de saber. Bueno, sí había manera de saberlo porque fue escrito obviamente por medio de la inspiración del Espíritu Santo, pero no había una manera, sí, de prever o de... Sí, de conocer exactamente qué es lo que se iba a vivir. Creo que es muy interesante esto que tú comentas. Obviamente era una situación que estaba pasando, en este caso que lo está refiriendo a los romanos, pero sin duda, como tú dices, es algo que no pierde vigencia. Y creo que yo agregaría esta parte donde... Inclusive en este momento que Pablo les está hablando, creo que había una cierta conciencia de que esto era malo, vamos a decirle así, ¿no? El problema actual, y que creo que también la Biblia lo menciona, es que también hemos llegado a un tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le pone en la posición de bueno, ¿sí?, ¿no? Y eso mismo está infiltrado en nuestras congregaciones. Claro. Es decir, ya no es que la misma iglesia cristiana pueda, como bien decía Omar, de repente lograr percibir pues esta condición que bien describe el libro de Romanos y que tiene mucha semejanza con esta condición posmoderna, ¿no? Que a final de cuentas es el ser humano entregado a sus razonamientos, como dice en Romanos, y su corazón entenebrecido, ¿no? Es el mismo fenómeno que sucede, ¿no?, cuando se deja de buscar a Dios y de reconocerlo. Ahí dice, no reconocieron a Dios, no lo reconocieron en sus corazones. Hemos estado hablando de la verdad, ¿no?, y tú lo mencionaste ahorita. También decir que la verdad no solo en nuestra posición se queda como una cuestión ideológica o como una doctrina, ¿no? Decíamos el episodio que platicábamos con Yerli que Dios es una persona. Jesucristo se describió a sí mismo como la verdad, ¿no? Dijo, sí, yo soy la verdad. La verdad, ¿no? Entonces, también lo que podemos entender aquí, y haciendo referencia a ese comentario que se hizo en ese programa, es que la verdad es una persona. O sea, también tenemos que entender la verdad como una persona, no como una idea abstracta nada más, ¿no? Para nosotros la verdad es una persona y como tal nosotros podemos tener una relación con esa persona. Podemos tener una relación con esa persona, que es la persona de Jesucristo, y por lo tanto podemos tener esa certeza, ¿no? No se queda como una mera doctrina, ¿no? Una mera ideología abstracta, ¿no? Y creo que los que estamos aquí sentados hemos podido reconocer y conocer a la persona de Jesucristo, más allá de una idea conceptual, sí, o de una ideología o de una doctrina. De una herencia... ¿no? Incluso de una herencia familiar, claro, ¿no?, claro, que hemos llegado a decir, sí, ¿no? A mí se me hace muy interesante cuando, lo he dicho en otras ocasiones con los jóvenes, se me hace muy interesante cuando vemos los nombres, hablando de la Trinidad, ¿no?, de la doctrina de la Trinidad. Cuando vemos uno de los nombres de Dios Padre, que es el que se traduce como Jehová o Yahvé, que en realidad no son pronunciables, ¿no? Es el impronunciable, vamos a decirle así, ¿no? Sí. Tiene todo un sentido porque nos habla de la incapacidad de ver, lo que hemos hablado en otras ocasiones, la totalidad de la esencia de lo que Dios es como tal, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cuando hablamos de Jesús, dice lo contrario. Dice que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre de los cuales se puedan pronunciar sobre esta tierra, ¿no? Es decir que, si bien es cierto que a Dios, entendiéndolo en su totalidad, no lo podemos conocer,
la verdad nos es revelada por medio de la persona de Cristo. Y es una cosa que sí podemos pronunciar, lo voy a decir así, pero en realidad se refiere a conocer, ¿no? Sí. Entonces, sobre todas las cosas creadas, a nuestra capacidad dentro de esta creación, dentro de este mundo hecho, la verdad que está por encima de toda verdad, de toda cosa que nosotros podamos nombrar, conocer, objetos, personas, la que está por encima de todo esto y que rige y que da fundamento a toda la creación. De hecho, así lo dice, ¿no? Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y para Él, por Él y para Él, ¿no? Pues es justamente Jesucristo, ¿no? Y tú lo leíste hace rato, dice, Él es la imagen visible del Dios invisible, ¿no? El que trae, vamos a decirlo así, a nuestro nivel de comprensión en todos los niveles, lo que es esa verdad de Dios. Casi a modo de parábola, ¿no? Como Él lo hacía. Sí. Es esa forma en la que nosotros podemos llegar al Padre. Se nos ilustra al conocimiento de Dios. Uh-huh. Y es muy interesante porque entonces nuestra verdad está fundada justamente en la persona de Cristo, ¿no? Agregaría una advertencia más, al fin, pastor. Sí. Y por tanto, dice Romanos 12:1 y 2, y me gusta cómo lo describe la versión Dios habla hoy, y dice lo siguiente, dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese es el verdadero culto que deben ofrecer. Luego verso 2, en esta versión me gusta cómo dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y yo creo que todos los cristianos tenemos el llamado a no conformarnos a lo que hoy se vive. Sí, la versión clásica que nosotros conocemos dice, no os conforméis a este siglo, que a final de cuentas es, no te hagas a este sistema ideológico que el mundo te ofrece, ¿no? Sino que renuévate por medio de tu entendimiento, ¿no? Y del conocimiento de esa verdad que hemos estado hablando. Es el culto racional. Y yo creo que al final la invitación y que les hacemos desde este podcast a los que nos estén oyendo, seguramente muchos ya lo han hecho, pero si no, para que puedan reforzar esa decisión que en su momento tomaron, es a buscar esa verdad, ¿no? A encontrar esa verdad que está en la persona de Cristo, y a los que no lo han hecho y que de algún modo están infiltrados en toda esta corriente posmoderna, que se han conformado a la imagen que presenta este siglo, pues hacerles la invitación a que se deconstruyan también, a que hagan una deconstrucción de la deconstrucción que ellos hicieron y puedan entonces de manera objetiva, de una manera crítica, auténtica, poder entender todos estos errores, estas falacias lógicas de las que hemos hablado, y puedan de manera sincera y auténtica buscar la verdad. Y yo les aseguro, porque nosotros lo hemos hecho, y no es malo cuestionarse la verdad, si tienes una actitud correcta, honesta, yo les aseguro que se van a encontrar que todas esas verdades los van a ir llevando a una sola verdad, que como mencioné hace rato, a nuestro nivel de comprensión, pues es Jesús. Así es. Pues, bueno, no sé si yo tengo un último comentario nada más, no sé si quieras, ¿tengas algo más o...? No, yo creo que Bueno, lo digo y te doy la palabra para que algo que meditaba al respecto de todo esto y realmente sale a partir de una conferencia que da un maestro que hemos citado aquí varias veces, maestro literalmente, en el sentido estricto de la palabra, es profesor de una universidad en Canadá, que se llama Jordan Peterson. Él hacía un comentario que me parece muy interesante y muy ad hoc, y quiero enfocarlo principalmente a los jóvenes de las congregaciones que están escuchando esto. Él decía que, o él dice que esta ideología, este posmodernismo, está vendiéndoles algo que es muy fácil venderle a los jóvenes. Nosotros en cierto sentido nos consideramos conservadores, ¿no? En cierto sentido en el que tratamos de conservar esa moral que fue instituida por Dios. El posmodernismo quiere cambiar esa posmodernidad, el posmodernismo quiere redefinir, quiere cambiar esa moralidad. Dice Jordan Peterson que no es fácil venderle conservaduría a los jóvenes. No es algo fácil de hacer porque el posmodernismo les está vendiendo libertad
y les está... el conservadurismo les ofrece libertad, pero también les ofrece responsabilidad. Sí, libertad con responsabilidad. De hecho, no creo que se pueda vivir una auténtica libertad sin responsabilidad. El posmodernismo les vende derechos. Les está vendiendo derechos simplemente, ¿no? Lo que ya describimos antes, ¿no? Que simplemente lo que tú deseas, eso es a lo que tienes derecho, y eso es lo que te da. Jóvenes, tengan mucho cuidado con esto. Tengan mucho cuidado, sí, con sus deseos principalmente, con qué es lo que quieren, pero también con distinguir esta ideología, con estar atentos a todos estos mensajes. Por supuesto que nosotros estamos a favor de la libertad con responsabilidad. Así es, o sea, uno tiene que entender que uno es libre de tomar decisiones, pero todas esas decisiones traen una consecuencia, una consecuencia buena o mala, y tú tienes que responsabilizarte por esa decisión que tú decidiste pues tomar. La libertad no se concibe sin la responsabilidad, ¿no? Y nada más, eso era lo último que yo quería agregar. Perdón, decía algo William Lane Craig, muy interesante, hablando del posmodernismo. Dice, nadie es posmoderno cuando tiene dolor de cabeza o está enfermo, ¿no? ¿Por qué? Porque acude a verdades absolutas. En nuestro tiempo, en este momento que está lo del coronavirus, y perdón que lo mencione ahorita, pero me acordé, de hecho hay un meme que me compartió Oliker sobre eso, dice, cuando presentan las estadísticas de los enfermos, presentan por un lado a los hombres y por otro a las mujeres, y presentan cuántos se han contagiado. Ahí no vemos, y tiene relación con esto, ¿no? Nadie es posmoderno cuando se enferma, ¿no? En el sentido de que hay verdades absolutas, ¿no? Y entonces, cuando presentan estas estadísticas, no ponen hombre, mujer, transgénero, pansexual. Creo que hay más de 100 Yo sería pansexual, denominaciones y otro tipo de cosas. ¿Qué quitas eso? Pero bueno, lo interesante aquí es esto también, ¿no? Que no caigan en esta ideología pues falsa, a final de cuentas. A estar atentos, ¿no? A ese tipo de voces. Algo que yo digo normalmente es que es increíble la época en la que estamos viviendo. La verdad es que es muy padre, muy interesante tener acceso a todo el conocimiento humano dentro de un aparato como estos, ¿no? Tienes acceso a todo. Pero es un arma de dos filos, ¿no? Porque también son muchas voces que tú puedes estar escuchando, y a veces de tantas voces no sabes distinguir cuál es a la que tú tienes que hacerle caso. Entonces, ese llamado a estar atentos, a escuchar esa voz que quiere nuestro bien, obviamente, que es la voz de Dios, ¿no? Que nos dice qué es lo que te conviene. Sí, hay una canción que se llama La Voz de la Verdad, y justamente dice eso. Dice, de todas las voces que yo escucho, bueno, en este caso el que la canta dice, he decidido escuchar la voz de la verdad, hablando de Jesucristo. Pues bien, no sé si quieres agregar algo. Ya como... Agrego otro verso, que está en Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo creo que aquí lo importante de esto es que puedan conocer de Cristo, y los que conocen de Cristo afianzarse más día con día a esta verdad, ¿no? O sea, y yo creo que para mí ha sido grato estar con ustedes. He aprendido mucho de ustedes también. Muchas gracias. Fue una sesión, o fueron 4 sesiones, ¿verdad? 3 o 4, ¿no? 3 sesiones. 3 sesiones, con mucho aprendizaje, y les animo a que sigan con esto. Hay muchos temas, ¿no? Ahorita se viene a la mente y quiere sacar de aquí, pero dije, no, vamos a delimitarnos. Pero es un tema que da para muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que pues me quedo con el eslogan de ustedes, ¿ah? Sí. Entonces es algo que se debe de atesorar, ¿no? Así es. Solo hay una verdad, como dice que es... Que no hay tal cosa como tu verdad o mi verdad, ¿no? Existe la verdad y nuestra opinión. Uh-huh. Bueno, pues les agradecemos a todos los que han escuchado estos capítulos. Y lo agradecemos en el sentido de que pues hay una honesta intención de nuestra parte de que todo este material que hemos estado elaborando, lo que hemos estado desarrollando, sea
su aprovechamiento, sea para su aprovechamiento, sea para su utilidad, sea para su edificación, sea para bien de ustedes, ¿no? Entonces, en verdad, es lo único que buscamos. Nosotros en su momento, aunque suene chistoso, pues fuimos jóvenes y tuvimos un montonal de cuestiones, de dudas, de problemas, ¿no? Y había temas, había puntos de vista en los que pues hubiera estado bien, ¿no? Escuchar algo al respecto. Nosotros sentimos la responsabilidad de verdad, genuina, de poder hacer frente a este tipo de cuestiones como la que hemos desarrollado el día de hoy, en pro de todos, ¿no? De todos ustedes, ¿no? Que están escuchando esto. Y no siendo nosotros los protagonistas, sino siendo Dios, no siendo la verdad de Dios. Eso queremos dejarlo claro, que estamos exaltando esa verdad de Dios para todos nosotros, ¿no? Que es lo que realmente nos conviene. Entonces, pues muchas gracias, Noé, por haber estado. No, pues muchas gracias. Fue muy grato poder estar aquí con mis amigos, Así poder es. estar platicando. Te agradezco, Omar, que nos hayas recibido aquí en Zumpango, aquí en tu casa. En tu casa. Sí. Pues como tú decías, nosotros también pues nos sentimos como en casa al poder estar aquí grabando. Y yo nada más quisiera hacer una invitación a poder, como creyentes, hacer un frente común, ¿no? Llegué a escuchar alguna vez de un pastor, Jorge Robles, que es pues una persona con autoridad para nosotros, y él decía que hemos dejado, así lo decía, hemos dejado que el diablo tome autoridad sobre la sociedad en diferentes aspectos ideológicos, y que nosotros como creyentes pues nos hemos quedado de repente sentados, ¿no? Con los brazos cruzados, sobre todo hablando de esa defensa con respecto a este tipo de ideologías, ¿no? Entonces la invitación es a que podamos como creyentes, a lo mejor hasta de distintas denominaciones, ¿no? En algunos matices a lo mejor no muy concordantes, podríamos decirlo así, pero hacer un frente común justamente para combatir este tipo de estrategias que tiene el diablo, ¿no? Porque está en juego pues las almas, ¿no? Las vidas y la eternidad de cada uno de nosotros y sobre todo de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes, ¿no? Pues gracias, Omar, también de mi parte, ¿no? El habernos recibido, el haber querido participar con nosotros. Esperamos que a la iglesia en la que tú estás de responsable, pues también nos puedan escuchar, nos puedan seguir creciendo junto con nosotros y con todos, con todos nosotros, ¿no? Pues esperamos que no sea la última también, ¿no? Tenemos la idea de seguir participando con todos nuestros amigos, porque es realmente lo que son, ¿no? No estamos haciendo esto por otra cosa, somos amigos, tenemos la confianza de hablar, de platicar y pues de poder desarrollar todo este material, ¿no? No, pues gracias a ustedes. Esta es su casa, ya saben. Gracias. Y no, pues muchas gracias por su invitación. En verdad son temas yo quiero cerrar con esto, ¿no? Creo que la apología es algo que se ha olvidado en las iglesias, pero que es muy necesaria, ¿no? Y para ser un buen defensor de la palabra, tenemos que también tener cierto conocimiento, un bagaje, pagar un precio, ¿no? Ajá, y es pagar un precio, ¿no? El aprender, el traer un tema, debatirlo, discutirlo, platicarlo, simplemente sí conlleva responsabilidad y conlleva aún que los oyentes que están detrás de un aparato puedan aprender y llenar sus vidas, ¿no? de la palabra y tengan ellos también las herramientas para derribar todos los argumentos que se están levantando, ¿no? Y pues muchas gracias. No, pues gracias a todos Dios. Ustedes. Uh-huh. Así es, pues bueno, amigos, nos despedimos. Esperamos vernos en el futuro con un episodio más. Agradecer nuevamente a todos, agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da. Y pues bueno, nos despedimos. Sin antes recordar que pues no existe tal cosa como tu verdad o como mi verdad, existe la verdad y nuestra opinión. Gracias a todos y pues nos vemos la próxima. Hasta luego.